empezamos este segundo día del Congreso de Envase, del segundo Congreso de Envase y Embalaje, con la conferencia de Patricia Christensen, la importancia del diseño de envase. Patricia Christensen tiene desde 1977 87 es diseñadora gráfica, ha estado en el mundo del envase desde hace como 20 años, ¿sí? Trabaja en una empresa que es ADC Global Creativity, que tiene su matriz en Dallas y también trabaja aquí en México. Tiene una gran responsabilidad ahí en cuanto a la creatividad. ADC Global Creativity son las personas que crearon el osito Bimbo hace muchos años. No lo hizo ella, pero es la empresa para que entendemos de los proyectos mexicanos tan importantes que han tenido. Sí, ella básicamente empezó con Nesquik, pero creo que lo que tiene que decirnos de la importancia del diseño de envase es crucial para empezar nuestro segundo día de conferencias, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad me siento más que agradecida y sobre todo por el hecho de poder venir a platicar con colegas, futuros colegas. Como bien me presentó Judith, soy diseñadora gráfica y los años la vida me trajeron hasta aquí. Si bien uno hoy dirige, pero en la realidad todo se hace con el corazón, el sentimiento, y eso es lo que les quiero despertar el día de hoy. La verdad que a mi juego me llamaron cuando me invitan a venir y participar del congreso, poder darles esta plática, porque el tema es la importancia del diseño gráfico en envases, o sea, el diseño en sí. Pero esto puede ser muy grande en el sentido de qué curso darle. Y me pareció muy interesante que lo veamos desde la perspectiva de la marca. Tal vez es un poquito lo que me pasa día a día y lo que vivo, y hoy, como bien decían, uno de los tantos proyectos de la empresa en la que estoy es trabajar con empresas globales y como la creación y cuidadores del osito Bimbo, ¿no? Es la importancia, y eso es lo que ha permitido el crecimiento de las marcas. Por eso me pareció muy interesante que lo veamos desde esa perspectiva. Crear marcas duraderas con significado. Por eso muchas veces a ustedes les ha tocado tal vez vivir una experiencia con ciertas marcas desde los años, desde que nacieron o las vivencias que tuvieron, pero también sus padres les deben de contar la trayectoria o cómo fueron evolucionando en sí. Entonces, todo lo que tiene que ver a través del packaging, del empaque, el diseño, es justamente lo que nos permite hacer ese crecimiento. Y esto es un poco para que una de las cosas que no voy a mencionar para nada, soy de la vieja escuela y todo lo que ustedes hagan, crean, sea aquí y aquí, con el corazón. Perdón que con esto no. Pero eso es un poco lo que queremos, o sea, o lo que busco hoy en sí, o como que les despierte ese sentido. ¿Qué tal sería, y por eso no, como que si viéramos esta lata, de alguna manera, la hojalata en sí, y por qué esta marca se habrá preocupado por este revestimiento o querer decir algo? ¿Qué habremos querido decir? Eso es lo principal que deben de pensar ustedes. ¿Qué es lo que quieren transmitir? Por eso decimos que por qué las inscripciones de un envase dicen mucho más que su contenido. Obviamente lo que buscamos es vender. Suena difícil y al principio, y sobre todo cuando salgan, les va a costar. Ese pasito también lo tuve que hacer. Y ustedes mismos, algo que a mí me gusta siempre, y en las pláticas cuando me invitan, en los trabajos, a mis alumnos, porque he estado también dando clases acá, he tenido la oportunidad, no en esta universidad, en otra universidad, pero a estudiantes y colegas como ustedes. Entonces siempre lo que les digo es, hagan el equitativo, el equivalente, el paralelo, pongámosle como sea, con sus personas. El por qué ustedes hacen tal o cual cosa, o se visten de tal o cual manera, por qué se cargan y se llenan de valores, por qué hacen de esta forma ciertos procesos,
Entonces, si se dan una idea, a ustedes, aunque la palabra suene como un poquito fuerte, pero les ayuda a venderse. Lo mismo pasa con todo lo que hagan en torno a un empaque, justamente lo que va a buscar y lo que ustedes le van a ayudar a un cliente es a vender, o todo lo que generen, o si están dentro de un despacho de diseño, de comunicación dentro de una empresa, o donde trabajen. Todo lo que buscan justamente es ese punto de crecimiento y para vender y que nos reconozcan. Entonces, dicho todo esto, sí hubo una revolución. Esto es un poquito data, les dejo, luego seguramente les van a compartir la información, pero lo que quiero que entiendan es cómo a través del tiempo el hecho de pensar en el branding es como que cambió la comunicación en el packaging, y el packaging cambió la manera de hacer branding. Anteriormente, y si nos remontamos, o a lo mejor sus abuelitos les pueden contar, tú te tenías que pensar nada más en tener un recipiente y quiero vender leche o quiero vender un refresco. Ya está, buscaba una botella de vidrio o buscaba una vasija, algún recipiente, contenedor para poder transportar y para poder vender. No tantos años, pero sí recuerdo, ¿no?, como los yogures, la leche, sí la viví, la botella de vidrio. Tanto esa como que te la dejaban en la puertita de casa, no, tampoco tengo tantos años, pero sí, ¿no? Pues dirán, pero bueno, como les decía, la vida y los años han ido traspasando. Entonces, al principio nada más es como, no sé si tienen presente algún envase de cuero, o bastaba con que le hacíamos una aplicación, teníamos ese envase para transportar y ya. Pero ahora hay mucho más. Hay una categoría, y por eso a mí me gusta también siempre mencionárselas, y me gustaría que también se pongan ustedes a observar, vayan, se den vuelta por el súper, y ¿qué es lo que les llama la atención? Anteriormente, si uno, y por eso les decía, la categoría de productos refrigerados, como son los yogures, tú ibas y tenías un yogur sabor fresa, uno sabor vainilla, y creo que te venía la frutita por ahí y ya. Ahora nos encontramos con un anaquel en el cual ya no sabes por dónde ir. Entonces, un punto importante, tengan en cuenta según y lo que van a trabajar, en la categoría que se van a mover, vayan y observen. Por eso a mí nadie ahorita me quiere acompañar al súper, porque sabe que entro, pero no saben cuándo salgo. Me pongo a sacar fotos, ojo, que no los pesquen, porque ahí sí que no me hago responsable. Pero sí es importante para que ustedes le den esa importancia. Por eso, más que yo ahora ponerles un anaquel, no, tómense ese trabajito, no pueden en la semana, no importa, en el finde. Van y se ponen a ver las ciertas categorías. Y algo muy importante, si ustedes van a trabajar en aceites, no solamente vean la categoría de aceites, es importante también ver otras. ¿Por qué? Porque ahí es donde se despierta la parte de innovación, cómo yo puedo de alguna manera buscar algo diferente. No me voy a ir adelantando a la conversación, pero sí les dejo ese tip y esa tarea. Trátenla de hacer y van a ver cómo va a resultar. Entonces, acá paso rápido, ¿no? Pero como podemos ver, vasijas o evoluciones justamente en la parte de vidrio, las botellas, la aspirina. Era con que me digan qué es lo que contiene y ya, ¿no? Ahora, en la cantidad de cosas. Y hoy nos vamos a mover, no nos vamos a meter en tema de qué yo debo de cumplir para poder vender tal o cual producto. Eso seguramente ya es un módulo más y aparte. Pero acá el punto es encontrar la diferenciación y lo que yo puedo enriquecer. Entonces, ¿qué buscamos? Ser diferentes, identificarnos y que nos reconozcan. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si yo veo esta botella? Y esto es uno de los puntos en los cuales ha evolucionado muchísimo. Anteriormente tú tenías que pensar en hacer una impresión a una tinta
si hacías un inyectado, pues no, o soplado de la botella. Y ahora, ¿cómo podemos de alguna manera poder trabajar un diseño y que ese diseño se apropie y se amolde a la forma? Entonces, acá era un poquito hacia dónde les rumbeaba la parte por qué el diseño. Entonces, dependiendo qué tipo de envase, por eso también acá quiero hacer un poquito de hincapié en las formas. Entonces, si yo tengo una forma particular de la botella y cómo la voy a vestir, esa marca debe de acompañar, debo de encontrar ciertos puntos en los cuales tenga la mayor exhibición, visibilidad. Y justamente, dependiendo del tipo de producto, el enriquecimiento que yo le voy a estar dando a razón de si se trata de un producto en el cual yo quiero transmitir que es rico, que me tiente y que me desee, es donde yo poder manejar la parte del taste appeal. Por eso voy a presentar como fruit. Entonces ahí dependiendo en la categoría en la cual trabajemos, en la necesidad, y algo importante, si a nosotros nos gusta ser ganadores, buscar premios, pero en el mundo del packaging, más que buscar premios como a lo mejor lo puede ser, y no es criticar a las agencias de publicidad ni nada que se le parezca, ellos sí van tras los premios. Nosotros vamos tras ser compañeros de nuestro cliente y que nuestros empaques sean vendedores. Si eso resulta, gana nuestro cliente, ganamos nosotros y así se vive un ciclo. Entonces, siempre piensen que sí debe de verse de bonito, pero sí debe de ser un diseño vendedor. Por ejemplo, también aquí un otro empaque en el cual justamente uno dice, pero un dulce, ¿por qué un stand pouch? Si todos conocen, ¿no?, este tipo de empaque. Claro, porque es lo que te permite, y justamente es el valor que le estamos dando, de que pueda estar parado en el anaquel. Entonces, por eso ahí tiene mucho que ver el tipo de envase de que podamos buscar. Muchas veces nos lo dan porque el cliente dice, yo voy a vender mi producto en tal. Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer esa conjunción. Pero si de alguna manera nosotros tenemos que trabajar y poder darle sugerencias, busquen esos puntos que son importantes. No a veces no es algo revolucionario, sino simplemente es que ayudan a la visibilidad, a la practicidad y para que justamente el consumidor pueda seleccionar tal producto y no otro. Entonces lo que buscamos en sí, por eso ahí les decía de esos puntos a trabajar, es que puedan vivir experiencias. Entonces la manera actual de construir marcas mediante el diseño de envase es algo, digamos, como un poquito más complejo, no era esa simplicidad que hablábamos al inicio. Hoy lo que buscamos es que vivas una experiencia. ¿A cuántos les habrá pasado que a lo mejor se fueron a comprar alguna, no sé, tengo ganas de comerme un chocolate o me voy a ir a comprar un gin y pasamos una mala experiencia? ¿Qué recordación les quedó de esa marca? ¿Buena? No. Entonces, ¿van a ir a buscar nuevamente? ¿Van a recomendarla? Seguramente no. Entonces, por eso lo importante es vivir esa experiencia. Desde que abro el producto o desde que en la tienda en sí, ¿no? Ahí no hay diseño, pero si ya me atienden mal, por más que sea la que a mí me jala y porque es la que está de moda, no voy a volver. Esas malas experiencias no me construyen, más bien destruyen. Entonces, siempre pensemos con esa finalidad de vivir experiencias. ¿Qué tanto como justamente si trabajamos con productos que son para personas mayores, de que puedan poder leer con claridad, que encuentren el producto en sí que les dice, que puedan tener una buena apertura? Por eso acá, si bien decimos diseño gráfico en envase, pero es pensar en un todo. Y algo que justamente antes de la plática, para que no les parezca redundante con los que conversé, cuando hablamos nosotros de diseño o diseño de empaque, no digamos nada más diseño gráfico, diseño de empaque en sí, en su conjunto con la gráfica, el material,
o sea, el acabado que va a tener, piensen que están trabajando en 360 grados. Esa es una posibilidad y es un arma muy poderosa. Podemos hacer, como les decía, los mega super comerciales, pero te van a mostrar todo plano. Sí, hoy existen todos los efectos especiales, pero ustedes piensen que el consumidor va a agarrar esta botella. ¡Wow! Lo principal tiene que estar en el frente. Ya vi, es la marca. Por eso ahí también el punto hoy se los vengo a platicar desde construir, desde el diseño del empaque, construir una marca. Ok, es la que me voy a recordar, pero cuando ya la tomé, ¿qué van a empezar a hacer ustedes? Ustedes mismos van a empezar a rotar este empaque. Entonces, acuérdense siempre que no es una visión plana, sino le están hablando en 360. Va a experimentar, va a vivir una experiencia el consumidor con este empaque. Dependiendo del público objetivo, y aquí les puse imágenes, pero para que despierten y porque siempre el mundo, como decimos, ¿no?, de Disney, del personaje, de los niños, tiene un despertar. ¿Qué pasa? Acá también es interesante esa experiencia que va a vivir el niño cuando hablamos con productos. Y si yo voy a hacer algunos elementos que van a acompañar. ¿Y por qué puse este caso del atún? Porque es lo que menos los niños van a pensar para comer. A ver, si le pones un platito de atún y un chocolate, ¿qué va a elegir el niño? Vamos, seamos honestos, no va a elegir el atún, va a elegir el chocolate, ¿no? Entonces, de ahí es el tema del despertar y ese doble lenguaje que tenemos que tener cuando se tratan de productos, el cual, quién es el comprador, pero realmente quién es el que me consume, pero cómo yo le puedo dar un tono en el cual la mamá con el niño vivan una experiencia. Eso me pareció un poco para poder englobar o encerrar o darles esta parte de vivir la experiencia. Entonces, el branding es el proceso de la construcción de una marca mediante la gestión estratégica y continua. Ustedes dirán, ¿qué era esta? Sí. A ver, detrás de todo lo que ustedes hagan, va a ir en estrategia a lo que esa marca vaya a querer hacer. Entonces, nunca piensen en eso, estamos en un mundo que el diseño sí a veces se nos pone un poquito individual, pero empiecen a abrirse, empiecen a pedir y cómo ves y qué ves y vuelta, voy. Acá estamos mirando no en el contexto del supermercado, pero también hay que esos diseños ponerlos en ese contexto. Entonces, esa parte es de la estrategia, en donde va a estar entender y continua, porque tenemos que ser nosotros congruentes y siempre, como el fundador de ADC, la verdad un creativo al cual admiro mucho, no me tocó trabajar a la par, pero nos contaba siempre, ¿cuánto vale que si yo tiro un chorrito de agua a la pared y le doy siempre en el mismo lugar? Seguro la pared se va a perforar. Pero ¿qué pasaría si yo ese chorrito y empiezo para cualquier lado? ¿Ustedes qué creen que va a pasar? ¿Tiene sentido eso? No, hoy no los voy a hacer lograr hablar, no importa. Pero después tienen 10 minutos para hablar, me van a bombardear de preguntas. No, eso es lo que, por eso la gráfica, el diseño, lo que hagan, ustedes deben apropiarse de ciertos elementos. Entonces, si yo digo que mi envase va a ser azul, siempre va a ser azul. Si yo digo que va a tener una línea roja, siempre va a ser esa línea roja. Por eso hablamos de trabajar con estrategia y de ser de una manera constante y continua. No me sirve de nada si creo algo, y lo mismo también lo que diseño es de que se pueda ejecutar, si luego voy a tener altos y bajos o hago cambios en el camino. Eso no me va a servir para construir. Entonces aquí otros justamente casos y así para que vean de cómo poder ir jugando con la parte de color y la parte de construir experiencias, con un envase y con el producto en sí. Justamente lo que buscamos, y también desde un envase, es esa recordación que el consumidor, qué práctico, lo pienso por tal o cual, qué rico era. Todo eso me va a ir construyendo
la parte de la identidad de marca. Muchas marcas en la realidad lo hacen desde de la parte de lo gráfico, lo verbal, no verbal. El diseño de envase y la creación de marcas, no vamos a decir, no es una ciencia cierta, porque no lo es, sino más bien es una combinación, y aquí justamente es de conocimiento, de arte, de inspiración y metodología. Es justo lo que hasta recién y repasábamos, ¿no? Es tener, ustedes también para cuando, no se los mencioné, no sé si en alguno de los módulos o en el congreso, pero dependiendo también en lo que van a trabajar de diseño, alguna vez habrán escuchado el término de brief, ¿o no? Sí, seguramente, digo, porque acá me han comentado que hay estudiantes, hay colegas ya, bueno, próximos a recibirse, hay otras de universidades. ¿A qué voy? A eso es un poco del tener la parte de conocimiento. Ustedes cuando comiencen a diseñar, la verdad, se las menciono pero es lo último, es una herramienta. Yo acá no la listé como que conocimiento, arte, inspiración, metodología, MAC, no. Ustedes para diseñar, crear y realmente tener esa personalidad y que nos reconozcan, es lo que tienen que trabajar con esa base, tener la información sobre la marca, tener los conocimientos. Luego, la computadora es la herramienta para ejecutar, pero no es la que nos va, acá no la listé, no es la que nos va a lograr a trabajar en el diseño en sí. Para de alguna manera poder tener así como una listita de tips, además del paseo al supermercado, porque luego no quiero recibir los llamados de los profesores, no, porque Patti en el congreso me dijo que vaya al súper, y no, tampoco, ¿no? Entonces, sí hay alguna manera como que podemos controlar un poquitito esto que parece tan incontrolable. Y son las valoraciones, como poder evaluar qué cumple o no cumple mi diseño en sí, que esté trabajando para algún producto, ¿no? Y por eso, de alguna manera, nos va a permitir construir esas relaciones de pertenencia y personalidad, que es un poco lo que buscábamos. Por eso, a ver si se dan cuenta, aquí es lo que les decía al principio, ¿no? Es como hacer ese paralelo con nosotros, que es lo que vamos construyendo. A mí me encanta mucho porque a uno le cuesta salir al principio. Y en la realidad, hasta que me pusieron esa palabra de vende y que yo me tengo que vender, es como encontré la vuelta y el equivalente o el paralelo, mi trabajo y con mi persona en sí. Entonces, la parte de la diferenciación es más que importante, porque hay muchas veces que ustedes dicen, bueno, pero yo no voy a hacer algo revolucionario en sí. Hay mucho en el mercado, hay muchas veces que sí se generan productos nuevos porque por una necesidad, por una demanda y para cubrir una búsqueda del consumidor, pero otras veces ya está desarrollada, no sé, la categoría de café, pero ¿qué es lo que yo voy a buscar o qué es lo que voy a hacer o qué le voy a agregar para que de alguna manera me elijan a mí y no elijan al vecino, por así decir? Por eso decimos, ¿no? Es vital tener una propuesta diferencial, una historia de marca contada desde la estructura, la gráfica, la textura, el material, el color, y apoyada en un lenguaje apropiado y distintivo. Como les decía, ¿no? Qué cuidado uno tuvo que tener si yo estoy hablando para un producto que lo va a comprar la mamá, pero de alguna manera también quiero que lo consuma el niño, y así. Entonces, por eso, dependiendo de los productos o los productos en sí que son foco para ellos, pero bueno, cuidado, no le vamos a hablar en un tono como, ¿no? Y con qué colores. Ciertas categorías se prestan más a trabajar con colores brillantes. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un antojo, de alguna manera lo que busco es ser el primero que resalte en el anaquel. Es preciso crear una personalidad que haga que el producto sea mejor que otros.
Esto también de alguna manera va para aquellos que de alguna forma desarrollen productos, piensen también en conjunto. Entonces, ven cómo, si yo estoy hablando de algún producto dulce, snackeable, voy a pensar en que mi empaque en sí me hable, la gráfica me invite, tenga color y me resalte mi beneficio. Acá puse formas, pero para que vean de alguna manera cómo en la forma en sí, por eso hablábamos que se tenga que diferenciar, porque yo voy a estar pensando que este producto no se le resbale de la mano a la ama de casa. Relevancia. Relevancia en el sentido de que, dependiendo de la categoría, yo sí busco ese diferencial, pero que sea relevante. Entonces, de alguna manera, acá vemos como un caso, es un envase muy orgánico y justamente la gráfica y los colores van en tono y que por eso es muy importante pensar en la categoría que estamos trabajando. Y aquí otros casos más justamente de ver envases ergonómicos y responder a una funcionalidad que está pensada para la finalidad del ama de casa. El valor, el resultado de la percepción, o sea, todo el conjunto de todas estas virtudes del diseño, el envase y lo que me brinda, justamente es esa parte de valor, la importancia y lo que me va a transmitir. Entonces acá cómo podemos ver de alguna forma este tipo de envase, ¿no? Pero ¿qué valor y cómo podemos jugar y cómo podemos personificar a la fruta y darle una relevancia y ese impacto que se busca y ese diferencial? Conexión. Esta es la parte de, para poder lograr ese punto de cierre, de vivir la experiencia, es cómo la parte sentimental va a cruzar la marca con el consumidor. Por eso decimos que el grado de profundidad que logre la relación entre el envase y sus consumidores va a determinar el valor emocional que tenga la marca. Es importante tener en cuenta la parte de funcionalidad, la ergonomía, la valoración estética, o sea, en sí todo lo que resume. Acá vimos un caso como en esa parte de, ¿no?, un envase que es un cilindro, pero cómo poder explotar la gráfica con la parte de la ventana porque el consumidor quiere ver al producto. Sí se entiende cómo juega la parte de forma, la parte de diseño y la parte de acabados. Y la adaptabilidad, es decir, trabajar diseños que de acuerdo a las necesidades que deban de cubrir pueda adaptarse a los diferentes tipos de envase por los diferentes canales a los que voy a atender, jugar con sustratos para que de alguna manera puedan también despertar ese diferencial. Y aquí adaptarse también, justamente, ustedes cuando trabajen diseño gráfico y sobre todo en la parte de empaque, es que la familia va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque yo te vendo en un stand pouch, yo te vendo una botella, te vendo un aerosol, te vendo en un galón, pero voy a seguir viendo la misma gráfica. Eso es construir familia de una manera. Entonces, todo esto es lo que nos va a dar la notoriedad, justamente en este mundo de anaquel que vivimos sobrecargado y que nos invaden al punto y al momento de la compra. Por eso les dije lo de la visita al súper, por el hecho de que es ese poquito tiempo que hoy el consumidor tiene, ustedes como consumidores tienen para el momento de elegir. Entonces, justamente, miren cómo, una caja hexagonal, pero si yo le pienso el diseño de cómo lo voy a vestir, qué vista voy a tener, de alguna manera hago lectura, de alguna manera hago impacto de color. Este es el famoso bloque de anaquel. Eso es lo que se busca siempre, generar una mancha, generar un bloque. Entonces, cuando escuchen eso, ah, sí, se lo escuché a Patti cuando dijo esta. Entonces, si yo me apropié de tal color, si ustedes ven, hay como un color base que es para la marca, hay un color base que es para dar como un aire y luego jalar con colores cada una de las propiedades. Entonces, de alguna manera, si una marca, por ejemplo, también vende en la parte de tienda, son muchas más cosas y puntos. Voy un poquito más rápido porque ya se me paró Judith y me están corriendo. Pero, entonces,
es como que el packaging es un vendedor silencioso. Muchas veces nos pasan, a mí me gusta también contar las experiencias del día a día. En el súper tenemos mucho espacio y todo. Me dicen, pero ¿sabes qué, Pati? Vamos a salir en la tiendita. Uy, no, bueno, ahí sí que está. Esa sí se me pegó de acá de México. Está cañón. Sí, porque en la tiendita los abarrotes es que se te cae todo. Y bueno, pero tenemos que salir. Entonces, sí, el empaque se convierte en un vendedor silencioso, el cual sí es sumamente importante porque la parte de diseño junto con el envase es el que me va a permitir resaltar, resalir, y ahí es donde vamos a ver ese diferencial. Entonces el packaging se convierte en un factor diferenciador, un vendedor silencioso que puede ayudarte a mejorar tus ventas. En las búsquedas de sustratos, siempre piensen, no es que hay que hacer el diseño gráfico, cuán simple es, pero ya que sea una cajita, que sea en craft, ya me está vendiendo, ya me está diciendo algo, qué es lo que yo quiero transmitir. Nos pasó también con este caso de chocolates. Un chocolate de repostería, pero era importante jalar de que había diferencias entre los sabores, un amargo, uno no tanto. Entonces buscamos que sea un acabado más mate, simular la parte del craft, porque la impresión estaba horrible, entonces tuvimos que generar esa textura. Entonces ahí es donde está la parte del ingenio, no es tanto me siento, miro la pantalla y ya está. No, es un chocolate, es para repostería, necesito diferenciarme, y qué competencia tengo en ese momento. Y luego también pensar cómo lo voy a exhibir, por eso sus cajas display. Esto es un producto fat food porque son piezas de pollo. Esto es como Kentucky Fried Chicken, Pollo Campero, es una marca en Centroamérica principales de todo esto pollo frito, pero cómo desde el acabado, con una imagen simple, podemos transmitir que de alguna manera, engañando, ¿no?, se ve un poquito más sano. Cómo poder tener un envase que, la verdad, la categoría de vinos, todas las categorías nos dicen, ¿no? Pero cómo yo poder, y si es loco, y pues, bueno, te pongo un chaleco de fuerza, no necesito más. Fíjense cómo desde la simpleza puedo decir mucho. De alguna manera vamos personalizando. O lo mismo, todo el mundo espera que el saquito de té, sí, ¿no?, sea el rectangulito de siempre, que abro el sobrecito, sale y ya está. Pero ¿por qué no generar una personalidad y jugar con la forma y tener esta presencia del origami en el saquito de té? Entonces, de alguna forma, usar formas y materiales que llamen la atención, eso te va a ayudar para que el consumidor te identifique. Muchas veces también generamos envases en los cuales digo, bueno, pero ¿cómo puedo hacer para que el consumidor me tenga ahí presente? Entonces yo lo hago reusable, le pienso cómo va a estar la marca. Entonces, de alguna forma, en esa cabecita del consumidor, cada vez que agarre el tarrito de los cereales o como que saque el té, va a decir, sí, el de tal forma, sí, el que me venía con tal color. Finalmente podemos decir que la experiencia de marca es la marca misma. Por eso todo lo que sucede alrededor del empaque es relevante y formador de opinión. Por eso ahí yo les decía, todo lo que suceda en torno a ustedes y todo lo que en torno al envase en sí, al diseño, lo que creen, va a ser relevante de opinión. Van a poder tener una buena impresión o mala impresión. Eso va a depender de uno. El envase tiene que contar algo sobre tu producto. Entonces, de alguna forma, también cuando nos dicen, tiene tal o cual particularidad, queremos decirle mucho, pero después tenemos que pensar en todo lo... Entonces, ojo también ahí en lo que le queremos contar. Tampoco podemos sobreprometer. No se vengan, no, es que había que contar todo, entonces ponemos y que luego no entendemos nada. ¿A qué voy? Que de alguna manera, fíjense, cómo este envase es ketchup, ya sabemos que está el tomatito aplastado, ya, o sea, a ver, pasó y vas a saber cuántos aditivos, porque eso también es otra de las cosas, ¿no?
quiero que mi producto sea sano, y luego cuando lees la lista de los ingredientes ya dijiste, bueno, ¿no? Pero de alguna forma, a lo mejor no sé si alcanzan a ver, es como que la base tiene el tomate, del tomate sale la etiqueta. Tampoco es que estamos diciendo mucho, pero decimos mucho. ¿Se entiende? Eso es justamente también jugar entre la forma y lo que yo digo de la marca. O un otro caso, para verla más tradicional y más casera, justamente es comunicar que algo de esos ingredientes, qué es lo que contengo, para dentro de todo lo no sano, que a lo mejor podría verse una salsa ketchup, lo transmitamos. O un aceite de oliva, como que tiene 5 propiedades, y jugar. Ustedes saben, la categoría de aceite de oliva es una también de mis especialidades por todo lo que se puede explotar, porque sabemos que luego el consumidor lo paga. Entonces ahí pensamos en folias, en tintas metálicas, en relieves. Se lo vale, y porque el producto en sí también se lo vale. Entonces ahí, fíjense qué sencillo, pero qué cuánto dice este envase. Entonces, todo lo que se puede hacer desde el diseño, envase orientado al consumidor, va a crear valor y preferencia, que es justamente al final, ¿no?, como el objetivo de la marca. Entonces, cuando ustedes diseñan, piensen en sí todo lo que van a poder transmitir, todo lo que van a poder decir. No sea algo aislado. Y sí, siempre traten que sea, digamos, con la información, con esa parte de idea. Luego pasan a ejecutar. Esto primero es crear con la mente y crear con el corazón. Lo que vale finalmente es la experiencia. Si bien no hay una fórmula para tener éxito, la verdad que no. En todos estos años, como les decía, trayectoria, han habido experiencias buenas, experiencias no tan buenas, ganarse concursos, no ganarse, pero de todo se aprende, ¿no? Lo importante es lograrlo siendo consciente de lo que la marca se propone. Cuanto más se pueda incrementar la propuesta de valor de un envase, en todo su sentido, en todos los puntos que hemos estado hablando, desde lo estético como desde lo práctico, mayores serán las posibilidades para lograr una alta valoración, tanto de la marca, y tener esa parte de diferenciación. El objetivo, lograr que cada una de nuestras marcas, hagamos así, son nuestras. Yo cada vez que estoy con mis clientes dirán, bueno, pero qué bárbaro, ¿no? Tiene acciones Patricia por todos lados. No, no tengo acciones, pero yo sí me pongo la camiseta de ellos, son mis marcas, porque yo sé que si se logra, se va a hacer. Entonces, también les invito a que piensen en esa partecita. Entonces, que nuestras marcas despierten un sentimiento, nos recuerden. Juntos construir experiencias y futuro. Gracias.